Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el triunfo de River 5-1 sobre Barracas ayer en el Estadio Monumental. Un resultado que puede ser engañoso. La realidad es que el Millonario no jugó un partido como para ganar por 4 goles de diferencia. A mi entender mereció el triunfo, no es que no ganó el encuentro, pero en definitiva la realidad es que el equipo dejó algunas cosas que desear en ciertos momentos del partido, sobre todo en la primera etapa. Otra vez vuelve a sufrir la pelota parada. Es el 7º gol de los últimos 8 que le han metido a River, que es por esta vía. Es cierto que hay algunos atenuantes, pero en definitiva, siempre cada vez que la pelota cae en el área de River, no digo que media gol, pero mínimamente sabes que el rival va a tener una chance mucho más grande que la que puede llegar a tener el propio River, que en este partido en cuestión quizás sí tuvo algunas jugadas de pelota parada importantes a favor, tuvo algunas cuestiones bastante determinantes y por eso mismo terminó empatando antes del final de los 45 minutos y en el segundo tiempo se lo llevó puesto. Primero por la jerarquía individual y después porque los cambios en la segunda parte fueron los adecuados y los futbolistas que ingresaron lo hicieron de muy buena manera. Por eso mismo River se recuperó luego de derrotas consecutivas y ya lleva 16 triunfos consecutivos en el Estadio Monumental. ¡Empecemos! Voy a comenzar como hago siempre haciendo un breve comentario de cada uno de los jugadores que arrancaron el partido de ayer como titulares y después también voy a hacer mención a los que entraron desde el banco de suplentes porque terminaron siendo muy decisivos a la hora de extender sobre todo el resultado. Armani fue el arquero y con el Pulpo sucedió algo extraño ayer. No dio seguridad en ningún momento, yo creo que no tiene gran responsabilidad en el gol, más allá de que terminan metiéndole el tanto en el área chica, me parece que era muy difícil de salir, pero en general no dio seguridad durante todo el partido. Pero después hay que decir que en el segundo tiempo tapa una pelota verdaderamente sensacional, que podría haber significado en ese entonces el empate para Barracas. Entonces hay que decir que quizás en líneas generales el partido de Armani no fue seguro, pero en definitiva terminó siendo determinante para que River se llevara el triunfo. De Micheli sorprendió con el lateral derecho y voy a hablar de esto más adelante cuando me refiera a las modificaciones que hizo el DT de cara a este partido. Simón jugó en ese sector, ya Casco como suplente decisivo, veremos si en definitiva va a pasar a ser sí o sí el suplente de Enzo Díaz o si va a seguir siendo el jugador alternativo por el costado derecho. Veo algo extraño que River no haya prestado seguido a Herrera porque el DT ha elegido para jugar por encima de él a un futbolista que no ha sido 4 básicamente nunca, salvo en alguna oportunidad con Gallardo en el Monumental en un partido frente a Arsenal jugó de lateral por la derecha, pero fue una situación totalmente circunstancial. En esta oportunidad parecería que De Michelis tiene pensado a Simón como lateral derecha durante todo este segundo semestre. Su rendimiento fue de menor a mayor, me parece que cumplió en definitiva, no sufrió grandes problemas defensivos, le falta ajustar un poco más como para ser un lateral ofensivo más determinante. La dupla central generó en general durante todo el partido bastantes dudas. Es cierto, Mamán hace mucho que no juega y ha jugado muy pocos partidos en el año y Funes Mori recién está regresando. Lo lógico es que les cueste, pero frente a un rival como Barracas me parece que deberían haber estado más a la altura, sobre todo porque el equipo contrario juega con un solo delantero. Se notó mucho que en algunas oportunidades llegaron a 10 tiempos y es por eso que River quedó en algunas ocasiones mal parado, más allá de que los dos centrales suelen ser futbolistas que en el mano contra los delanteros rivales suelen ser duros. No me pareció en esta oportunidad. En el caso de Enzo Díaz me pareció algo parecido a lo de Simón, un primer tiempo no flojo, pero sí con algunas dudas, sobre todo en el arranque del compromiso en sí, pero un segundo tiempo muy bueno donde fue constantemente salida por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha Enzo Pérez volvió a jugar como número 5, en cuanto a la entrega y la distribución de la pelota estuvo correcto más allá de algún que otro pase fallido que podría haber significado algo peor para River, pero estuvo muy bien a la hora de recuperar el balón, sobre todo teniendo en cuenta que le faltó un futbolista que lo acompañó siempre durante todo el semestre como Rodrigo Aliendro. A los costados de Enzo Pérez jugaron Nicolás de la Cruz, la figura de River, es indiscutible el uruguayo, no estuvo en el partido contra Argentinos y se notó que el Millonario lo sintió, un verdadero golazo el segundo que mete para que River diera vuelta el encuentro y además tiró el centro en el primer gol, aunque obviamente terminó siendo en contra.
Palavecino bajó su nivel en comparación a lo que había sido el buen rendimiento frente a Argentinos Juniors. Como dije en la primera fecha, me había parecido que Palavecino había justificado que siguiera como titular, sobre todo teniendo en cuenta que Aliendro estaba lesionado. Si el ex Colón hubiera estado disponible, ahí no sabemos qué hubiera pasado. Pero en este cotejo ante Barracas, la realidad es que estuvo muy por debajo de lo que se espera. Y los tres futbolistas ofensivos alternaron buenas y malas. Un primer tiempo por el lado de Lanzini y Borja que me gustó, pero unos minutos en el segundo tiempo que no fueron acordes a lo que habían mostrado en la primera etapa, mientras que Barco en general estuvo un paso por arriba de los dos, porque es un futbolista que las pide absolutamente todas. Creo que le sigue faltando esa decisión como para meter más goles. Por lo hecho, dentro del campo de juego, Barco debería convertir más tantos, pero en definitiva terminó redondeando un buen partido. Como ven en el análisis, quizás no hubo tantos buenos rendimientos como para que River ganara 5-1, pero de los 5 que ingresaron en el segundo tiempo, 4 tuvieron muy buenas entradas. Solari con 2 goles y siendo muy participativo por el costado derecho, Colidio, que es un futbolista que tocó solo 9 pelotas, pero las 9 la hizo muy bien y siempre jugando para adelante, Rondón, que como centrodelantero ingresó en la segunda parte y convirtió un tanto, y Nacho Fernández, que seguramente vaya a ser discusión si tiene que volver al equipo o no por Palavecino en el próximo partido, que asistió al venezolano en el cuarto gol de River. También entró Héctor David Martínez, aunque a jugar como lateral izquierdo y con apariciones obviamente menos destacadas porque no se lo necesitó tanto defensivamente. Vamos ahora a hacer un análisis de los dos tiempos, primero de la etapa inicial y después del complemento, donde claramente se vieron dos caras de River. Yo creo que también se vieron dos caras por el hecho de que en la primera etapa se veía venir que de pelota parada podía complicar Barracas al Millonario y así fue. Y obviamente como el que abrió el marcador fue el conjunto visitante, a River se le complicaron las cosas porque ofensivamente, es decir, en materia de ataque, el partido de River fue muy bueno. Aún perdiendo, empatando o ganando, el equipo estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de generar situaciones de gol. De hecho, tuvo algunas muy claras antes de que el equipo rival abriera el marcador. Sin embargo, y tal como sucedió en el partido contra Argentinos, porque si lo recuerdan, River estaba ganando 2-1 al término del primer tiempo y estaba mejor que el bicho. Sin embargo, en la última jugada de la etapa inicial, un centro al área y una jugada en la cual marca verdaderamente muy mal el equipo de Michelis, fue el 2-2 y después en la segunda etapa todo se vino a pique, tal punto que River terminó perdiendo en su debut en la Copa Liga Profesional por 3-2. En este partido pasó algo parecido, obviamente que las circunstancias son distintas debido al rival. Argentinos es un conjunto que pocas veces te va a dar la oportunidad de recuperarte, mientras que Barracas Central, el Monumental, le dio muchísimas chances a River y obviamente el Millonario las aprovechó por encima hasta inclusive de lo esperado o por encima del rendimiento que mostró sobre todo en materia colectiva. Centro al área de un tiro libre desde el costado derecho del ataque de Barracas y Bruno Sepúlveda termina metiendo con el pie el tanto para marcar el 1-0. Yo creo que Armani no podría haber salido, pero la respuesta termina siendo un tanto floja. Me parece que como el balón no entró al lado del palo, tampoco fue un remate muy fuerte, pudo haberla tapado. No creo tampoco que sea el máximo responsable, porque River marca muy mal en la pelota parada. No, por eso los últimos 7 goles, mejor, de los últimos 8, 7 fueron de balón detenido, salvo el tercero que le marcó Argentinos Juniors el otro día, que fue un error muy individual de Rodrigo Aliendro. Después los otros 7 goles, los otros 2 que marcó Argentinos, este de Barracas Central, los 3 que le marcó Inter en la serie de octavos por Libertadores y el tanto de Racing, aunque ese fue de tiro libre, todos fueron de balón parado, lo que demuestra que River tiene que mejorar en eso porque a fin de cuentas, si no mejorás en eso, más allá de estar haciendo un buen partido, podés llegar a perder puntos. A River le anularon un gol antes de ponerse definitivamente el empate. El juez de línea corrió hacia la mitad de la cancha decretando que el balón de Enzo Díaz había ingresado, pero en el VAR le dijeron al árbitro que la pelota no había ingresado totalmente, por eso mismo fue anulado. Después igual otro tiro libre, centro de De la Cruz, y el mismo Sepúlveda que había metido el tanto de Barracas terminó desviando la pelota para poner el 1-1 sobre el final de una primera etapa en la cual River en general no hizo unos buenos primeros 45 minutos. Y en el complemento fue totalmente todo distinto, porque iban tan solo 3 minutos cuando Barco hizo una gran jugada por el costado izquierdo. Primero tiró el centro de zurda, la pelota rebotó y cuando le volvió a quedar a él de derecha tocó hacia atrás para que De la Cruz metiera un verdadero golazo arriba, inatajable para el guardameta de Barracas, que ya había atajado un palo en la primera etapa, y River se ponía 2-1. Y a partir de ahí absolutamente todo cambió porque el equipo de Michelis
fue claramente superior. Si a eso le sumamos que el carrilero por izquierda de Barracas iba a terminar viendo la tarjeta roja por una patada muy fuerte sobre Santiago Simón, es decir, River quedó con un hombre de más, absolutamente todo se hizo muy fácil para el equipo de De Michelis, pero había que plasmarlo en el resultado. Y ahí es donde los que ingresaron en el segundo tiempo terminaron siendo verdaderamente decisivos. El tercer tanto fue luego de una corrida de Colidio, que se nota que es quizás el más parecido a Beltrán de todos los atacantes, y no descarto que por lo menos en algún partido De Michelis lo pruebe solo como centroatacante para ver si puede mínimamente parecerse algo al jugador que ya se fue a la Fiorentina de Italia. Centro de Colidio, la para Solari, derechazo al palo derecho del arquero y 3-1. Posteriormente, otro de los que ingresó, Nacho Fernández, centro perfecto, la baja Rondón con el muslo y antes de que la pelota toque el piso, define primer gol del venezolano en el Estadio Monumental. Los otros 4 que había marcado con la camiseta de River en el primer semestre, todos habían sido fuera de casa, y el último tanto llegaría nuevamente por obra de Solari. Estos goles fueron en los minutos 35, 40 y 45 del segundo tiempo, como para terminar de ampliar el resultado. Hay que decir que mientras River estaba ganando 2-1, hubo un cabezazo de Facundo Mater, mediocampista del conjunto visitante, que fue tapado por Armani en una de las jugadas de las cuales Barracas pudo haberse metido en el partido. Por suerte el Pulpo apareció ahí y por eso mismo dije que era bastante difícil analizar el rendimiento de Armani en general, porque no tuvo un buen partido en cuanto a la seguridad que daba, pero terminó tapando una pelota verdaderamente fantástica. Y en cuanto a lo que quedó en ese segundo tiempo, River dominó la pelota a placer y únicamente había que esperar cuántos goles le hacía. Los que ingresaron en el segundo tiempo lo hicieron de muy buena manera y por eso la diferencia terminó siendo de 4 tantos. Vamos ahora a hablar de las modificaciones que hizo De Michelis de cara a este partido, porque uno cree que puede llegar a hacer algún cambio más para enfrentar el próximo sábado a Vélez, pero sería mínimo en comparación a todas las modificaciones que hizo desde el partido con Argentinos a este cotejo frente a Barracas. Si analizamos nombre por nombre, quizás la modificación más sorprendente de todas fue que en el lateral derecho decidió que jugara Santiago Simón y no Milton Casco. No por el nombre de Casco, porque la realidad es que viene teniendo un rendimiento bastante flojo, sino porque ha decidido poner a Simón en ese sector cuando a lo mejor podría haber puesto a Mamana del lateral derecho, teniendo en cuenta que lo ha hecho durante el 2022 con Marcelo Gallardo, y a lo mejor sumar a otro central, ya sea a David Martínez o a Jonathan Maidana, en la saga junto a Ramiro Funes Mori. Sin embargo, se decidió por Simón porque el mismo DT dijo, y también el propio futbolista le preguntaron luego del partido, que lo habían practicado durante toda la semana y había quedado conforme con el rendimiento del juvenil surgido de las inferiores de River, y por eso mismo De Michelis decidió ponerlo en la cancha. ¿Cuál es quizás la diferencia entre este cambio y otras modificaciones que pudo haber hecho circunstancialmente De Michelis en el primer semestre? Es que todo parecería indicar que si esto funciona bien, Simón va a quedarse siendo el lateral por la derecha de River. Ya ha sucedido con otros futbolistas que empezaron jugando en algunas posiciones y se terminaron moviendo a otras, como el caso de Gonzalo Montiel, que empezó siendo marcador central y después se movió a ser lateral derecho. Es cierto que acá estamos hablando de un jugador que era mediocampista diestro y estaría retrocediendo en el terreno de juego, como es el caso de Simón, pero las aptitudes las tiene. Está claro que está acostumbrado a hacer la banda, siempre un poco más adelante, porque siempre está acostumbrado a tener a alguien detrás, y esto es algo que puede llegar a preocupar en ciertos partidos. Creo que en este cotejo ante Barracas no hubo mucha preocupación en ese sentido. Algún balón le ganaron en el primer tiempo, pero fue bastante ínfimo. De hecho, las jugadas más peligrosas de Barracas llegaron por el otro lado, por el costado izquierdo de River, pero también es normal que haya algún desajuste teniendo en cuenta que no solamente Simón jugaba de 4, sino que también Mamana estaba jugando su segundo partido consecutivo después de 4 meses. Por eso fue totalmente normal que en algunos lapsos del encuentro haya algún desajuste defensivo. Después habrá que ver en definitiva cómo termina armando la mitad de la cancha. De la Cruz es inamovible, Enzo Pérez está claro que va a seguir, Palavecino cuando vuelva Liendro seguramente saldrá, pero hasta que el ex Colón no esté disponible, recordemos que sufrió una luxación en uno de sus hombros, hay que ver quién termina jugando en ese sector. ¿Podrán De la Cruz y Enzo Pérez bancarse solos la mitad de la cancha para que en lugar de Palavecino ingrese Solario Colidio, así jugar con un acompañante más de Borja? No lo sabemos, no sabremos si esto puede ser una cosa de local y otra de visitante. Son decisiones que tendrá que tomar De Michelis de cara a un segundo semestre, que si bien es verdad, River ya no tiene el máximo objetivo que era la Copa Libertadores, está claro que a nivel local hay que estar a la altura y en el Monumental lo ha hecho en muchas oportunidades durante este 2023.
Para cerrar y hablando ahora lo que viene al corto plazo para River, el Millonario estará jugando un partido más antes de que el fútbol argentino se pare por la fecha FIFA. El próximo sábado 2 de septiembre estará visitando a Vélez en el estadio José María Amalfitani por la tercera jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional. Después habrá 2 semanas de descanso porque Argentina estará jugando los 2 partidos correspondientes a las primeras 2 jornadas de las fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y después en la vuelta, que va a ser el domingo 17 de septiembre casi con seguridad, River estará jugando primero de local con Arsenal en un partido en el que claramente hay que sumar de 3, y después tendrá otro cotejo de local frente a Atlético Tucumán. En contraposición, después de estos 2 encuentros que va a estar jugando en el Monumental, tendrá 2 seguidos de visitante. Por la fecha 6 estará visitando a Banfield en el estadio Florencio Sola, y por la jornada número 7 se vendrá el partido más importante de River en el semestre, que será en la Bombonera, el superclásico de fútbol argentino contra Boca. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.